Mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví, y ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que... Estimados oyentes, buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Hoy en un día y en un horario inhabituales. Ayer hubo un problemita en la radio, era solucionado por suerte, lo cual nos trasladó a esta hora y a este día por AM740 Radio Rebelde, programa que no sería posible sin la invalorable colaboración de nuestra operadora en el estudio, Cecilia García, habitante de Buedo como yo, y tampoco sin la colaboración permanente en producción de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Se habla mucho de hispanismo. Es necesario saber bien lo que se quiere expresar con ese término. Si se significa los contenidos últimos de la civilización ibérica desde los siglos XV al XVII en tanto grupo cultural, un latinoamericano no podrá dejar de aceptar que es en dicho humanismo principalmente sobre el que se funda la civilización hispanoamericana de la época colonial. Si dicho hispanismo significa la cristiandad ibérica, en esa especial mezcla del regalismo absolutista, en donde los fines del Estado monárquico se confundían por el ejercicio y la doctrina del patronato con los del cristianismo, con su mesianismo temporal, no podemos menos que indicar su ambigüedad y peligro. La cristiandad ibérica y después la cristiandad americana fue una ciudad monista, donde el rey era el delegado divino, aunque los teóricos salmanticenses se opusieran, nunca sus doctrinas se impusieron, bien por el contrario. De hecho, triunfó la doctrina de los juristas regalistas como Covarrubias. Por ello mismo, los fines políticos eran fines religiosos y viceversa. La intolerancia por principio de esta cristiandad era una necesidad del medio. El mesianismo temporal no era sino la autoconciencia del destino providencial y universalista de la monarquía católica. Por un fenómeno esencial, para comprender el ser latinoamericano, se produce una traslación del contenido europeo en el mundo latinoamericano. Llamamos traslación a ese acto habitual en la historia americana por el que un contenido intencional europeo, sacado de su contexto y por ello mismo de su equilibrio, irrumpe en el mundo latinoamericano naciendo en un momento imprevisto y produciendo efectos diversos de los que produjo en Europa. El Atlántico pareciera operar con un prisma mitificante a tal grado que es lo que real y homogéneamente emergido en una evolución europea irrumpe en Latinoamérica con caracteres de mito y siempre heterogéneamente, es decir, no producido por un crecimiento armónico y creativo desde adentro. Estos impactos constantes extranjeros impiden la constitución de una conciencia que crezca homogéneamente a partir de sus propios principios, como lo hicieron las culturas prehispánicas o como ha evolucionado la cultura europea. Si en España el hispanismo era el modo español de ser europeo en el siglo XVI, que produjo evidentemente un modo europeo antiespañol de ver a España por los matices de intolerancia y mesianismo que el hispanismo comportaba, en América es un modo inauténtico de ser americano. El español, el conquistador, el burócrata del imperio pretendía rehacer su España europea en Indias. El misionero, cuando fue auténtico, es la más valiosa excepción en este trasplante. Así se importó a América una España mercantil y moderna por sus estructuras económicas, renacentista en parte por su cultura, absolutista y legalista en su política. Era necesario imponer por el antedicho proceso de la traslación un orden hispánico, cueste lo que costase
en la América conquistada. Es evidente que así nació lentamente algo absolutamente nuevo y diverso de España, pero perdiendo una enormidad de energía y tiempo en este proceso de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Muy por el contrario, los emigrantes en Norteamérica no impusieron una estructura conocida, europea e importada, sino que pisaron tierra con el solo a priori de un modo de encarar su relación ante la naturaleza. Después, dejaron que ese modo se fuera expresando en instituciones nacientes, propias, autóctonas. El espíritu fue realmente creativo y la traslación se situó solamente al nivel del modo de comportarse con respecto a los útiles de la civilización y de la historia, que llamamos cultura. El hispanismo, por ser monista, incluía una civilización y una cultura, no poseyendo la maleabilidad suficiente para permitir realmente, en el nivel de las instituciones, una creatividad tan necesaria para el progreso de un grupo social. Trasladado el español como español a una pretendida España americana, no podía menos que inventar su historia y su futuro y conversar sus antiguas instituciones, desorganizando, por otra parte, la conciencia mítica del indio. Todo esto producirá esa conciencia mesiánica hispanoamericana que, en vez de crear los medios para producir el desarrollo del pueblo, es decir, hacer la historia, permanecerá perfectamente adormecida en el sueño de una América hispánica, centro del mundo y paraíso futuro, mientras otros pueblos sueñan menos, crean más y trabajan técnicamente mejor. Despertemos de este sueño de un mesianismo mítico en nuestro siglo XX, y a fin de reatrapar la historia debemos primeramente tomar conciencia de la dislocación entre ensueño y realidad, y en segundo lugar comenzar a crear en verdad una civilización homogénea, autónoma, autóctona. Hemos leído la conclusión del capítulo Escatología Latinoamericana 1 de la obra de Enrique Dussel, América Latina, Dependencia y Liberación.
nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que... Y bien, quise decir, volvemos después de escuchar La Saavedrina, una chacarera de José Eduardo Montoya, interpretada por Horacio Vanegas. Interesante el tema porque muestra una faceta quizás la menos difundida de este artista santiagueño, que es la de solista, con su guitarra, o de intérprete solamente con la guitarra, porque él es destacable por su voz, ¿no? Desde aquella chacarera del Cardenal y de aquel primer álbum que se llamó Mi Origen y Mi Lugar. Tuve la suerte de estar en Santiago del Estero para cuando casi se lanzó ese CD. Estamos hablando ya de mitad de la década de los 90, cuando la provincia era otra, pero una provincia que sigue manteniendo, lo digo siempre, las raíces en su población más joven, a diferencia de las grandes ciudades del litoral, donde se va perdiendo esa identidad. Pero me hago cargo de lo que digo. Me parece que la experiencia que yo viví, mejor dicho, la experiencia vivida, me hace pensar estas cosas. Un joven santiagueño podrá compartir gustos, como dice Atilio Borón, ¿no? Que hoy él expresa que no existe diferencia entre jóvenes de las grandes ciudades. Es decir, un joven de Seúl, un joven de Nueva York, un joven del Bronx, un joven de Buenos Aires, un joven de Quito, se viste más o menos de igual manera, se alimenta de la misma manera y tiene los mismos gustos musicales. Hasta ahí esto es verdad, pero yo digo también, a esto me quería referir cuando hacía mención a la sociedad santiagueña, quería referirme a que no se pierde la identidad. La misma formación cultural, ya desde la escuela, acerca de las raíces de la música, todo esto de la mano, obviamente, del ambiente que rodea en una armonía total, que rodea al joven en su formación, permite que a la vez que pueda ir, esta era la idea, a un boliche, tal como su edad lo amerita, también pueda, como lo he visto yo, al escuchar una chacarera o un ritmo de su lugar, inmediatamente ponerse a bailarlo, sobre todo en esos lugares que no sé si existirán a la vera del Parque Aguirre, esos boliches donde, más allá de la peña armada, porque el concepto peña se fue perdiendo también, es decir, las peñas de Buenos Aires de los 60, que tomaron auge de la mano del renacimiento del folclore, que traerá aparejada a partir de lo sucedido en Mendoza, esta nueva conjunción de autores nuevos, con otro decir, el concepto de peña se fue perdiendo. ¿Qué es una peña? No quiero referirme mucho al tema porque no era el tema de hoy, pero ejemplificarlo de alguna manera. La peña es aquella reunión en donde, entre alguna empanada, algún vino, entre algún otro licor, pueda pasar la guitarra de mano en mano y cada uno muestra su habilidad con el canto, expresando sus sentimientos, sin que existiese nada armado, nada predeterminado. Las peñas devinieron hoy en peñas que son shows, no son peñas donde puede ir cualquiera, es decir, circula una guitarra para socializar de esa manera y a través de la identidad nacional forjada a través del canto, a través de la poesía, socializar y difundir aún más esa identidad. No, ahora una peña está ligada más al show, es decir, quedó el nombre nada más, pero con un espíritu totalmente diferente. A esto me refería yo cuando hablaba de las peñas del Parque Aguirre, que si bien tenían algún atisbo de show ya por los 90 y en Santiago del Estero, no dejaban de lado esa particularidad de que cualquiera pudiera expresarse, guitarra mediante, y así cultivar en esas noches tan particulares, con un clima también tan particular en Santiago del Estero, donde
Dejé muchos amigos, entrañables amigos, a través de otra actividad que justamente me llevaba a esa ciudad. Decía, esas noches inolvidables que rodeaban ese encanto que sin duda tiene esa provincia. Me causa mucha gracia cuando escucho a aquel que ha viajado por el mundo y quiere encontrar en Santiago del Estero lo que fue a ver en otras ciudades del mundo como París, como Nueva York, como Roma. Me causa mucha gracia. Esto habla también del argentino que lamentablemente, y hay muchos, y hay miles, hay millones, que miran a su propio país con ojos de turista. Es decir, una cosa es ir y ver el paisaje, en definitiva, de lo que se vende, y otra cosa es meterse, aunque sea en esa etapa, en esa estadía, dentro de la sociedad, preguntarse, inquirir acerca de cómo vive el hombre santiagueño, el hombre misionero, cuáles son sus falencias, cuáles sus pesares, y descubrir un poco así por el porqué de su canto, el porqué de su poesía, interesándonos en poesía y vida acerca de lo que es nuestro país. Aquel que mira a Santiago del Estero simplemente con ojos de turista se equivoca. Ignora su rica historia, ignora su poesía permanente, ignora sus cantantes, ignora sus cantores, para decirlo mejor, ignora su aporte a la cultura nacional. Eso estoy diciendo. Es una falencia de muchos argentinos el ver a la Argentina con ojos simplemente de turista. Y me parece que una nación puede económicamente, y a lo mejor debe, vivir del turismo que justamente aportan los turistas. El tema es sobre qué base, sobre qué fundamento y sobre qué comprensión de la cultura nacional se tiene a la hora de no ver solamente un paisaje, sino ubicar en el centro de ese paisaje que se va a observar y con el cual la naturaleza, por suerte, notó observar al hombre, que es el eje, el centro de la vida y de ese paisaje. Pero vamos a seguir escuchando a Horacio Vanegas en el audio 2, esto se lo digo a Ceci, y volvemos. Despierta la voz de la Pachamama, endondada de coyuyos con aires de Salamanca. Se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanzas y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan. Por sus brazos milenarios que cunan a mis paisanos, van quemando lentamente los fuegos de sus veranos, en las ondas melodías y en el surco de los años, donde la vida y la copla son sentimientos hermanos. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta, Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta, Santiago es pueblo que canta. Donde la sal de mi tierra extienden aguas de plata, por los patios del silencio los soles bailan su danza, y en las cajas del poniente cantan antiguos
la noche se enciende con una luna en los cumes, la voz de una serenata se trepa por las quietudes, saca las sombras del alma y las cuelga en una estrella, y de una vieja guitarra despierta la chacarera. Santiago es pueblo que canta, y tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, y tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Es un diapasón de sueños con armonías del alma, una lágrima morena que se hace caja y vidada, corazón que ríe, canta, tierra y patio de mi infancia, cielo con 7 cabrillas que tata Dios me dejaba. Y es como una flor mi tierra, un amor donde la vida por las cinturas del aire retosa con la alegría. Roncotombos de su pecho van creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Escuchábamos a Horacio Vanegas nuevamente de su obra Mi origen y mi lugar, si no me equivoco, como dije, el primer álbum editado. Santiago es pueblo que canta, una chacarera que le pertenece. Tengo entre mis manos, para ir ahondando en lo que reste del programa, acerca de la profundidad de la historia santiagueña, el libro de Raúl Dargolds, Hacha y Quebracho. Raúl Dargolds, un abogado y militante del Frente de Izquierda Popular en Santiago del Estero, graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, abogado y profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, historiador y dramaturgo, pero sobre todas las cosas un profundo conocedor y amante de su provincia natal. Es autor también de La historia de la destrucción de una provincia, justamente el libro que tengo en mis manos, que fue subtitulado Hacha y Quebracho, y que recomiendo. No sé si habrá sido editado en Buenos Aires, yo lo compré en el año 96 en Santiago del Estero. Y dice en su prólogo otro investigador, historiador, como Luis Sales Lascano, en el prólogo a la edición que tengo en mis manos de Hacha y Quebracho de Raúl Dargolds, hace medio siglo, el más lúcido de los pensadores argentinos de nuestro tiempo, Raúl Scalabrini Ortiz, convocaba a los argentinos a emprender el descubrimiento de nuestra realidad. Éramos una nación sin realidad. Se había organizado meticulosamente la ignorancia del país. Repetíamos consignas escolares impartidas por una colonización pedagógica que hablaba de nuestras grandes riquezas en una idílica visión de los ganados y las mieses, sin penetrar en el espíritu de nuestra realidad. Tan falsa era la versión oficial del pasado histórico como las estadísticas o las verdades económicas lanzadas por la gran prensa, e ilusorias las libertades de un orden social que manejaban los más fuertes. Y así, al estudiar nuestra realidad, Scalabrini Ortiz llegaba a conclusiones escalofriantes. Todo lo material, dice Scalabrini, todo lo venal, transmisible o reproductivo, es extranjero o está sometido a la hegemonía financiera extranjera. Extranjeros son los medios de transporte y de movilidad. Extranjeras las organizaciones de comercialización
y de industrialización de los productos del país. Extranjeros los productores de energía, las usinas de luz y gas. Bajo el dominio extranjero están los medios internos de cambio, la distribución del crédito, el régimen bancario. Extranjera es una gran parte del capital financiero y extranjeros son, en increíble proporción, los accionistas de las sociedades anónimas. Estas verdades inalterables solo dejaban una conclusión cierta: la Argentina era una colonia de los capitales extranjeros que permitían una ficción de autonomía política, limitada a quienes aceptaban ese condicionamiento. El libre juego de la democracia ficta, añorada por cuantos oficiaban de pontífices de la dependencia y ascendían al procerato de la gran prensa comercial en tiempos de la República, esto entre comillas, tuvo su más rudo contraste con el advenimiento del presidente Perón. El caudillo que deshizo, a pesar de sus limitaciones y errores, aquella Argentina colonial, solía decir, en un rasgo de sinceridad política, que la realidad es la única verdad. Y a ello se atenía en sus acciones. Es decir, no partía de preconceptos ni de las verdades inmutables que se enseñaban en los textos para contribuir a la aceptación del sistema. Antes de irnos a la tanda institucional de la radio, les pido por favor que repasemos. Extranjeros son los medios de transporte y de movilidad. Extranjeras las organizaciones de comercialización y de industrialización de los productos del país. Extranjeros los productos de energía, las usinas de luz y gas. Bajo el dominio extranjero están los medios internos de cambio, la distribución del crédito, el régimen bancario. Extranjera es una gran parte del capital financiero. Extranjeros son, en increíble proporción, los accionistas de las sociedades anónimas. No en un 100%, pero me reafirmo mi concepto en que lamentablemente estamos viviendo una Argentina pre-1943. Vamos a la tanda institucional de la radio, volvemos después de 2 minutos. Ya estamos con ustedes nuevamente. Radio Rebelde. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Los viernes a las 7 de la tarde por Radio Rebelde. Yo nací en este país. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voces esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brusud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional.
A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes de 19 a 21. Vamos a redoblar. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde. La radio de todos. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví. Volvemos después de la tanda institucional de la radio a Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Por AM740 Radio Rebelde estamos comentando y leyendo algunos párrafos del libro de Raúl Dargolz, santiagueño él, militante del PIC, militante del Campo Nacional y Popular. Hacha y Quebracho, el drama de una provincia. Leímos parte del prólogo que Luis Alén Lescano, otro historiador santiagueño destacado, revisionista él, escribiese para mayor brillo, mayor diría la Real Academia Española de esta obra. La importancia de la reedición del libro, dice Alén Lescano en el prólogo, está dada en que el libro, me refiero a Hacha y Quebracho, puso al descubierto la existencia de ingenios azucareros que conformaban una gran industria productiva y tecnificada en Santiago del Estero de la década de 1870. Los intentos por la navegación del Salado para crear vías de comunicación interior dentro de la entonces Confederación Argentina y la depredación forestal, el trazado pernicioso del ferrocarril por territorio provincial, la entrega y la dilapidación venal de la tierra pública, como otras tantas contracaras de una clase política sin grandeza, sin cultura y sin decisión emancipadora, que gobernó la provincia a remolque del interés portuario, de los unicatos oligárquicos y del endeudamiento nacional. De tal modo, dice Alén Lescano, el empobrecimiento del interior argentino fue obra intencionada, producto de una divisoria del país en una región monoproductora ligada al comercio exterior y otra tributaria de aquellos intereses, proveedora de mano de obra servil y algún complemento económico surgido de la explotación de sus recursos naturales. Ese fue el caso del aprovechamiento del bosque santiagueño, cuyas maderas fuertes necesitaban los ferrocarriles británicos para expandir sus redes en el interior del país. Dargolz, en referencia al autor, lo expone sin eufemismos en este libro, anticipo de los que vendrían después, la alianza anglo-porteña y Hacha y Quebracho, segunda parte, donde denuncia con el mismo rigor la confabulación contra el bosque y el petróleo santiagueños como parte de una misma orientación adversa al desarrollo provincial. Para las nuevas generaciones de lectura de este libro y los que hemos mencionado, resulta imprescindible, si hay voluntad superadora del estancamiento y la postración. Ella surgirá del conocimiento de nuestra realidad, lograda por el estudio de una vera historia de sus vertientes económicos sociales y la liberación de los sofismas lanzados como verdades por el adocenamiento que logran los grandes intereses con la complicidad de sus corifeos exitosos. Quienes hemos bregado desde siempre para que así sea, y a través del libro y la tribuna tratamos de recrear la conciencia independiente de nuestra
autoctonía, celebramos la reedición de esta obra con la emoción de poder comprobar a través de tal circunstancia la difusión de ella y su necesaria tercera edición como signo provisorio. Hoy más que nunca, repetida la situación colonial que Scalabrini Ortiz denunciara hace medio siglo, se hace necesaria la lectura y capacitación de los argentinos para comprender la dura empresa de una nueva emancipación. De bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro, donde está tu amor, mi rebelión te canta lo que me faltó.
Regresamos después de escuchar nuevamente a Horacio Vanegas en un tema de Jacinto Piedra, Chacarera del Cardenal. Proseguimos con Raúl Dargols y su obra Hacha y Quebracho, capítulo dedicado al ferrocarril como portador del progreso supuestamente y la prosperidad. Veamos qué pasó en Santiago del Estero, según nos lo cuenta Raúl Dargols. Santiago vivía hasta ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, una tranquila vida sentado sobre una economía agrícola, pastoril, ganadera. Su comercio era incipiente con las provincias vecinas, comercio que se desarrollaba por las rutas clásicas de 3 siglos, desde el Alto Perú a Buenos Aires, a Santa Fe y a Cuyo. Hemos visto ya en el anterior capítulo, dice Raúl Dargols, cómo el trigo de Santiago se exportaba a Córdoba y a Tucumán en largas tropas de carretas construidas con la madera de los bosques santiagueños. Varios ingenios azucareros se establecieron y florecieron en la provincia. La producción harinera era muy importante. El viejo sistema de la muela de piedra movida a tracción animal era el generalmente utilizado. En el último cuarto del siglo pasado se calculan en 7 los molinos mecánicos existentes y en 114 los del sistema antiguo. Las estancias crecían en el área de influencia del río Salado y se llegó a exportar hacienda vacuna a las provincias de Cuyo y algunas veces a Chile. También se llevaban mulares a Bolivia y a las provincias del norte. También el comercio era incipiente en cueros de vacuno, 895 de becerros, 94.000 pieles de cabra y cabrito y 1 tonelada de otras pieles se calculan exportadas a Córdoba en el año 1878. En el año 1889 eran 13 las talabarterías instaladas en la provincia. Esta lenta y creciente evolución de su vida económica fue quebrada abruptamente por la entrada del ferrocarril. Ese progreso anhelado por el pueblo santiagueño, aunque parezca paradójico, trajo aparejada su destrucción económica y el empobrecimiento de la provincia. Los ferrocarriles ingresaron a la provincia no con el criterio de unir viejas poblaciones asentadas desde hace más de 3 siglos sobre tierras aptas para la subsistencia de sus pobladores, sino por el contrario, cruzó el desierto, aisló a los pueblos, creó estaciones de vida efímera, competitivas, al lado de otras ya asentadas, y esquivó a la capital madre de ciudades, a la que solo algunos años más tarde, como compadeciéndose de su languidez, les tiró un ramal. Así surgieron, dice Dargols, estación Loreto al lado de Loreto, estación Atamisqui al lado de Atamisqui, y en la ruta del ferrocarril central argentino de entonces, hoy Ferrocarril Mitre, desde Rosario a Tucumán, las de Lugones, Herrera, Colonia Dora, Selva, Malbrán, Casares, etc. Numerosos pueblos se fundaron a lo largo de los rieles, como bien lo describe don Orestes Dilulio en páginas memorables estos primeros núcleos urbanos. Se refiere al libro de Orestes Dilulio, El bosque sin leyenda, editado en Santiago del Estero en 1937. A propósito, dice don Orestes Dilulio, atraído por la sugestión imantada del ferrocarril, se encontraron de pronto con tierras paniegas sin agua, con campos exprimidos, sin pastos para sus haciendas, en algunos pueblos hasta sin agua para mitigar la sed de sus pobladores, como sucede todavía en ciertas estaciones. A falta de agua para la agricultura y la hacienda, aquellos pobladores de la zona de influencia del ferrocarril, como dio en llamarse pomposamente, se dedicaron a la devastación del bosque. Ahí estaba, cercano, misterioso, impenetrable, árboles corpulentos, formados en el transcurso de siglos, merced a condiciones pluviométricas que ya no son normales, cubrían los campos ubérrimos. Ahí estaba también, como lógico corolario, el primer contrato de maderas y el primer cebo
de la explotación. Años cabales galopan caminos largos y en el final de la posta sin caballo va llegando, y en el final de la posta sin caballo va llegando, allá por el año 12 Santiago, cuentan trompetas de fama con oficio de Belgrano, cuentan trompetas de fama con oficio de Belgrano, la medallita que guarda la vela y el belicario, se dieron para resguardo, las monjitas de Belén le dieron para resguardo. Anaranjadas riñen a muerte sus gallos y el chasquigaucho agoniza, silencio de cielo y campo, y el chasquigaucho agoniza, silencio de cielo y campo, flores embrazas de ensueño y cantos, tú estás llorando el recuerdo y andar galopando, tú estás llorando el recuerdo y andar galopando, en la estancia del Rosario, sobre el camino del Bracho, ya para siempre el Chasqui Venancio Caro, descansa ya para siempre el Chasqui Venancio Caro. El Chasqui Venancio Caro es lo que escuchábamos en la voz también de Horacio Vanegas, una samba, una bonita samba de Carlos Carabajal y Cristóforo Juárez. Nos sigue diciendo en otro acápite de su libro Hacha y Quebracho, Raúl Dargolds: las tarifas jugaron un papel preponderante en el desarrollo económico del interior. Era el más poderoso instrumento que poseía el ferrocarril para crear zonas de privilegio, fomentar regiones, destruir pueblos fundados y florecientes e impedir industrias. Si se aplican las teorías clásicas de los economistas, tenemos que las materias primas, a igualdad de peso y distancia recorrida, pagan menos fletes que los artículos manufacturados. Esta diferencia de flete depende de la mayor valorización que se introduce justamente en la mercancía a causa de la incorporación del trabajo necesario para la transformación justamente de la misma materia prima. Pero si esta diferencia de flete se la exagera, lo que se logra es que las materias primas, en lugar de industrializarse en los lugares de producción,
sean remitidas, en el caso nuestro, a Buenos Aires y el litoral, para cumplir allí la etapa que le corresponde, la manufactura. Y esto último es lo que ocurrió en nuestro país. Los fletes ferroviarios, aliados a los latifundios y al obraje, contribuyeron a matar la industria artesanal, estableciendo a la vera de los rieles núcleos de población rudimentarios y creando, en el caso de Santiago del Estero, estaciones donde se explotaron en forma primitiva los enormes bosques. De esta manera, atraídos por la ilusión de salarios en apariencia beneficiosos, los tranquilos habitantes de tradicionales poblaciones las fueron despoblando paulatinamente. El éxodo, desocupación y miseria sería el corolario trágico. Para todos los ferrocarriles, en cierta medida, y cada uno a su tiempo, dice Alejandro Ganciero en su obra Los ferrocarriles del Estado argentino, decía, pero todos los ferrocarriles en cierta medida y cada uno a su tiempo han sido despobladores sin perjuicio o quizá por lo mismo que poblaron sobre sus rieles, pero creando núcleos de vida precaria. En Santiago del Estero, los ferrocarriles Central Córdoba y Central Argentino hicieron desaparecer centros florecientes de actividad comercial como Villa Loreto, Atamisque, Salavina, Mailín, etc. Núcleos de cultura importantes que hoy muestran las ruinas de sus viejas casas junto a las plazas donde las bestias pastan. Y es que los ferrocarriles no se ocupan de fomentar la vida y la cultura, sino de obtener productos y dividendos de cualquier manera. Sin embargo, hacen granjas y chacras experimentales como las que el Central Argentino posee en Santiago del Estero para cultivo en secano que hace sonreír a los sencillos cultivadores de la comarca. Y se preguntan unos a los otros, ¿por qué no nos dicen cómo haremos para industrializar la goma que abunda en la región? ¿Por qué no nos aconsejan a comerciar con las sales de potasa del Jume, bajándonos el flete de ellas? ¿Por qué no nos inducen a fabricar papel de la alfalfa o a curtir las pieles y cueros de esta provincia? Y la cal, el alquitrán, el tanino y el alcohol metílico, escribía con certeza Alejandro Ganciero. Hemos querido dar así una semblanza de este patriota, desconocido para la mayoría de los argentinos, que fue Raúl Dargols, fallecido el 10 de diciembre en Santiago del Estero, en su Santiago del Estero, de 2009. Recomiendo la obra de Raúl Dargols, Hacha y Quebracha, aunque sé que es difícil conseguirla. Estas son las cuestiones que la escuela no trata. Estas son las cuestiones que cuando se estudia historia argentina quedan de lado, de la mano de la historia mitrista, que durante más de 100 años copó el ámbito de las aulas, sin que ninguno de los que después se asombran cuando un gobierno nacional y popular sale a expresar su otra verdad, la tildan de politizar la educación. ¿Y qué fue sino el cometido que tuvo el mitrismo en no ocultar estas cosas, mejor dicho, imponerse al lado de este falso progreso que sumió al interior en una pobreza de la cual en algunas regiones, en algunas provincias como Santiago del Estero, no se pudo revertir, gobierno mediante de algunos feudales que pretendieron hacer suya la provincia simplemente con el control de la población a través de las dádivas y el empleo público, y a través de sistemas inclusive de inteligencia comandados por ejemplo, el comisario Musa Sar, quien ha aparecido como represor en meses atrás, como parte de todo este sistema que explica la falta de desarrollo para con el interior, que creció esa espalda que le dio Buenos Aires, poseedora de un puerto, de una supuesta civilización y de un supuesto libre comercio, y también de una supuesta y nada más que formal Constitución Liberal de 1853, reformada después en 1949 y desgraciadamente vuelta a ser liberal con esta nueva versión del año 94.
quisimos evocar entonces a la obra y a Raúl Darboz, este militante nacional, este patriota del campo nacional y popular. Con esto nos vamos hasta el próximo jueves, esperando que ustedes la hayan pasado tan bien como yo. Cuidémonos, esto todavía no ha pasado. Patria o muerte es la consigna. Chao, pásenla bien.